¿Qué es el caso 18 Lobas y por qué se llama así? Bueno, pues el caso 18 Lobas es una investigación profunda, policial y judicial que se ha desarrollado en los últimos 4 años ante los indicios de la existencia de una red de prostitución de chicas jóvenes y también de menores en la isla de Gran Canaria, bajo la operatividad de una agencia que se crea bajo el nombre de 18 Lobas, cuyo apariencia es la de una agencia de azafatas, de modelos, de gogós, de personas para trabajar en determinados eventos, pero que lo que busca realmente es captar a mujeres jóvenes, también a menores, para inducirlas al mundo de la prostitución y prostituirlas. O sea, en la isla de Gran Canaria. Mujeres jóvenes que eran inducidas a la prostitución. Captadas e inducidas a la prostitución. Y que como pantalla se operaba a través de una especie de agencia de modelos. Sí, una agencia de modelos, así se vendía, así se intentaba captar. La agencia se llamaba 18 Lobas, efectivamente. Con V. Con V, efectivamente. Y a través de ese primer paso era la manera en la que se les entraba a muchas de estas chicas, a muchas de estas menores que en un número bastante considerable pertenecían a centros de tutelados, centros de menores tutelados por administraciones públicas. Sabemos que la competencia en esto es del Gobierno de Canarias, pero que estos centros, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, esa competencia se les ha cedido al Cabildo Insular de Gran Canaria. Eso ocurre también en la isla de Tenerife, y algunos de estas menores pertenecían a esos centros. Sobre el papel de las administraciones públicas, dada la gravedad que supone que haya menores en nuestros centros donde tienen que estar protegidos, donde tienen que ser educados y donde, aunque sí que es verdad que tienen un régimen de libertad que les permite en muchos casos salir, también es verdad que no se puede permitir que esto ocurra. De todo ello vamos a hablar con calma en una segunda parte de este programa, que yo creo que, si les parece, vamos a dejar mejor para la próxima semana. Hay que trabajar en ese sentido, la de buscar responsabilidades. Y hoy nos vamos a centrar en los hechos que han dado pie a estas novedades judiciales que hemos conocido en los últimos días. Como les decía, esta red de prostitución, bajo la apariencia de esa agencia de 18 Lobas, captaba a estas menores y bajo pues algunos anuncios en los que les intentaban vender ese tipo de trabajos que nada tenían que ver con la prostitución, y después se les incitaba mediante, pues diciéndoles que iban a tener clientes muy poderosos por los que iban a poder ganar mucho dinero. Vamos a hablar de los detalles de este caso, pero hay un hito muy importante. Todo esto se conoce porque una de las menores, precisamente o curiosamente una menor que no era de centros de menores, que no venía de familias desestructuradas, quizás eso haya sido también clave, se queda embarazada, y eso hace que junto con sus padres acuda a una comisaría a denunciar los hechos. Todo empieza, sí. David, se descubre esta trama porque una menor de edad había participado en esta operativa. Había sido captada y prostituida. Y queda embarazada. Madre mía. Y acude con su familia a la policía. A la policía. Y lo cuenta. Y a partir de ahí se prende la mecha de esta investigación judicial, insistió, tan potente. 4 años de investigación que han culminado con un auto judicial dictado por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el jueves pasado. Se conocía, se hacía público, en el que se decide que hay indicios suficientes para procesar a 6 personas. ¿Qué significa procesar a 6 personas? Significa que después de esta investigación, que se ha basado sobre todo en las declaraciones de las víctimas, hasta 19 víctimas he contado yo que han declarado en esta causa, no todas tuvieron sexo, pero todas tuvieron algún tipo de relación con la red. En los teléfonos intervenidos a las propias personas que han sido procesadas, en los teléfonos que también se les intervinieron no solo telefónicamente, sino cuando físicamente fueron recopilados esos terminales y fueron investigados en profundidad, muchas pruebas o muchos elementos que han generado que hay indicios suficientes para el juez para procesar a estas personas. ¿Y qué significa eso? Que el juez considera que tiene que haber o que puede haber un juicio contra los procesados por la trama 18 Lobas. A partir de ahora serán las acusaciones las que presenten la Fiscalía y el propio Gobierno de Canarias, que es acusación particular en esto, la Dirección de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, dirán si los hechos son constitutivos de delito y qué penas piden para los procesados. Y los procesados pedirán o recurrirán de entrada ya a ese auto de procesamiento dictado la semana pasada. De hecho, ya hoy podemos anunciarles aquí que uno de los procesados del que vamos a hablar a continuación ya ha recurrido ese auto, que es Eustacio López, el dueño de López San.
Son 6 los procesados en la causa de 18 Lobas, pero hay uno que es, por su notoriedad, por su situación familiar y empresarial, el más conocido de todos y que tiene una proyección pública importante, y es Eustacio López. ¿Quién es Eustacio López? En Gran Canaria es un empresario muy conocido, pero para el resto de islas donde nos están viendo, David, ¿quién es Eustacio López? Eustacio López es uno de los dueños, junto con sus hermanos, del Imperio de Lopezán, una de las grandes marcas hoteleras a nivel no solo nacional, sino también mundial, que tiene importantes hoteles en diferentes países, sobre todo, lógicamente, en la isla de Gran Canaria, donde tiene una instauración muy potente el Grupo Lopezán, y que han llevado, para que ustedes se hagan una idea, a que Eustacio López sea considerado con diferencia el empresario más rico de toda Canarias, mucho más rico incluso que el propio Quisling, que es una persona a la que nadie se le escapa el poder que tiene. Yo creo que es importante conocer la repercusión y por qué es tan importante la figura de Eustacio López. Está situado por la revista Forbes entre una de las 100 personas más ricas de España, y eso le coloca lógicamente en una posición de tener públicamente una repercusión mayor que el resto, lógicamente, de procesados, y es una persona que además tiene unas vinculaciones muy importantes con la parte pública por su condición de empresario tan destacado, pero también porque ha sido condecorado y reconocido como hijo predilecto de Gran Canaria por el Cabildo de Gran Canaria, tiene la medalla al mérito turístico, la medalla de oro al mérito turístico, tiene un montón de reconocimientos por una trayectoria empresarial que es indudable y que ha situado, como digo, a la familia de Lopezán, del Grupo Lopezán, como uno de los grandes imperios a nivel hotelero. ¿Qué ocurre? Que el Eustacio López, siendo esto así, no es el único procesado en la trama. Hay 6 personas procesadas. Y el hecho de que Eustacio López esté entre los 6 procesados, ahora hablaremos con detalles de todo para que aquí intentar ser lo más precisos posibles, ha generado 2 cosas. Por un lado, ha generado a nivel informativo, ha generado un silencio en determinados medios de comunicación. Ese poder de Eustacio López ha provocado que haya medios de comunicación que hayan omitido esta noticia. Una noticia que se dio a conocer por el propio Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue quien mandó la nota de prensa anunciando que se había dictado este auto. Pues hay medios de comunicación que ni lo contaron. Y hay otros, salvo excepciones que creo que han hecho el trabajo bastante bien, hay otros que lo han contado, pero se han centrado por esa proyección pública en la figura de Eustacio López, de tal manera que para muchas personas da la sensación de que Eustacio López, por un lado, puede ser el único procesado en esta causa, o por otro, tiene un protagonismo que realmente, con las actuaciones en la mano, con la documentación en la mano, no tiene en esta causa Eustacio López, que no es ni mucho menos el procesado con más delitos en esta causa, pero sí que es verdad que está procesado por 2 delitos de prostitución de menores, que evidentemente son hechos muy graves. Una cosa no quita la otra. Pero nosotros creo que tenemos hoy la obligación de hacer un programa lo más fiel posible a esas actuaciones judiciales, sabiendo que estamos hablando de un tema muy sensible y muy complejo jurídicamente. Para que ustedes, solo un detalle que es importante antes de entrar en algunos detalles de la investigación. Estamos hablando de delitos semipúblicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos delitos siempre tiene que haber denuncia de la víctima. O sea, la Fiscalía, las acusaciones pueden acompañar a la víctima, pero la víctima tiene que dar ese paso. Y eso es importante porque cuando se habla de una red en la que se mueven personas que mueven mucho dinero, evidentemente surgen muchas dudas. Cuando, sobre todo después, nos encontramos con hechos como que la víctima 1, la víctima principal, la que encendió la mecha de este caso, ya ha dicho que ella va a dar un paso a un lado y no va a ejercer las acciones penales y civiles que le puedan corresponder. O como, por ejemplo, cuando a pesar de que durante la investigación policial una persona, un destacado abogado de Las Palmas de Gran Canaria, fue señalado hasta por 2 de las víctimas menores por haber tenido relaciones sexuales con ellas, la realidad es que esa persona, que incluso llegó a ser reconocida en una rueda de reconocimiento, a pesar de esos indicios potentes, ha quedado fuera del auto de procesamiento. Es decir, aquí hay muchos factores que pueden influir, y aunque hoy vamos a hablar de hechos que a todos nos ponen los pelos de punta, aunque hoy vamos a hablar de hechos que para todos merecen cuanto menos una condena social, la realidad es que jurídicamente no siempre es fácil demostrar estas cosas, y a nadie le debería extrañar que lo que puede parecer un caso muy bien llevado por la unidad de familia de la Policía Judicial de Las Palmas, un caso muy bien llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, al final no sé si pueda quedar en nada, pero pueda quedar en mucho menos de lo que la gente podría considerar justo para los hechos de los que hoy vamos a hablar
en esta mesa. Pero esto hay que advertirlo, que es así, porque realmente el derecho penal, el derecho jurídico es muy complejo, estamos hablando de asuntos muy sensibles y, por supuesto, vaya por delante siempre el respeto a la presunción de inocencia. Pero hay cosas que están en esas actuaciones, miles de folios de actuaciones que hemos estudiado y que hoy vamos a contar aquí con detalle, porque creo que hay que hacer también justicia y contar esta información, Manolo, con el mayor nivel de detalle y de manera que cada uno ocupe el lugar que creemos que corresponde en esta historia. David, si bien ya has adelantado que este programa, este caso, tiene un segundo programa centrado en el gobierno de Canarias y en la actuación de menores, realmente la mayor preocupación o realmente por lo que realmente nos tenemos que sobrecoger es por la participación de menores de edad que estaban tutelados por el gobierno canario, que participaban en esta trama o que eran captados para esta trama. Bueno, a mí me parece el punto más preocupante de todos, es decir, un elemento de la sociedad tan débil como son los menores y los menores vulnerables, porque no recordemos que las personas menores que están en esos centros son menores vulnerables, de familias desestructuradas, con problemas económicos, con problemas de drogadicción, con problemas jurídicos, judiciales. Son personas que necesitan el refuerzo y el apoyo de la administración. Al final no son vigilados. Lógica. Claro, evidentemente acaban prostituyéndose. Y esto es algo que quiero dejar también muy claro al principio. Esto es algo que ha pasado siempre, Manolo. Ha pasado siempre. Los que de alguna manera hemos conocido a personas que han estado en centros de menores cuando nosotros éramos menores, cuando yo era menor, estas historias a mí me las contaban cuando yo era menor. Sí. Me contaban que en los centros de menores aquí en Tenerife había chicas, compañeras de personas que yo conozco, que cuando era pequeño pues crecieron en mi barrio conmigo y te contaban que había menores que se prostituían. Sí, eso te lo contaban. Y eso debería estar de otras muchas cosas. Por las autoridades pertinentes. Pero a lo que quiero decir es que este tipo de cosas han pasado siempre. ¿Qué ocurre? Que a esta gente los han trancado por una serie de circunstancias. Fíjate tú la circunstancia, que una menor se quedó embarazada, es que si no a lo mejor esto hubiera seguido para adelante. Permíteme este detalle, David. Hablas de que es una instrucción que ha durado 4 años. Por tanto, ¿quién gobernaba o quién dirigía estos centros de menores en ese momento? En el momento de los hechos investigados en concreto, la Consejería, fíjate tú, de Políticas Sociales estaba en manos de Patricia Hernández, la exalcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. En otra parte de los hechos investigados, la última parte, y sobre todo en el grueso de la investigación, estaba en manos de Cristina Valido, de Coalición Canaria. Y ahora está en manos de Noemí Santana, de Podemos. Madre mía. Claro. Una de las cosas que queremos resolver el martes es saber qué se ha hecho con esto. Claro. ¿Esto sigue pasando? Y después otra de las cosas que te quería comentar es que evidentemente esto es lo grave, esto es lo delictivo, pero de las actuaciones queda claro que es bastante habitual que en una esfera, sobre todo elevada de la sociedad, haya personas que tienen mucho dinero y que se lo gastan en tener sexo con mujeres de manera habitual. Y hay personas que se dedican a suministrar mujeres a personas poderosas para actos puntuales, para eventos puntuales o incluso para cuestiones de su disfrute personal. Y esto es así, y esto queda reflejado aquí. ¿Qué ocurre? Que eso no es delito en la mayoría de los casos. El proxenetismo sí es delito, pero eso demostrarlo muchas veces es muy complicado. De edad, David. Claro, con menores de edad todo cambia. Porque ahí ya no vale el consentimiento, ahí cambia todo de manera importante y da un giro, evidentemente, y entramos además, ya en responsabilidad dónde penal. Se captaban esos menores de edad, esas menores de edad, para que pudieran acceder porque les convenía, les interesaba, claro, por los recursos y promesas que les hacían. Yo creo que lo ideal, Manolo, es... porque acabas de dar una clave, pero te la voy a contar hablando de los personajes de esta historia. De los seis procesados, porque tampoco es justo que al final mucha gente solo ha visto la imagen refería a esta noticia de los medios que lo han publicado de Eustacio López, y como digo, Eustacio López es una pieza. Yo siempre digo que este asunto no hay que entenderlo como una pirámide jerárquica en la que hay un cabecilla que es el que manda y que todos los demás están a sus órdenes. No, esto es como un motor en el que todas las piezas son importantes. Hay unas que son más importantes que otras. Hay algunas sin las que el motor puede funcionar, pero hay otras que el motor las necesita para funcionar. Y ese es el caso del principal procesado por el caso 18 Lobas. Se trata de Agustín Alemán Barreto, alias Gino. Gino está procesado por 2 delitos de agresión sexual, 9 delitos de incitación a la prostitución de menor de edad, 14 delitos de prostitución de menor de edad, 1 delito continuado de prostitución de menor de edad y 2 delitos de trato degradante. ¿Y quién es esta Flor?
Bueno, ¿Quién pues es Gino, este tal Gino Gino? es el principal procesado y es el cabecilla. Esta vez es quien monta la agencia. Él monta la agencia en su momento. Es importante el perfil. O sea, Gino no es una persona de dinero, criada en un mundo de lujo. Es una persona que viene, digamos, de la marginalidad, que con escasa formación, con escasa cultura. Eso no lo digo como dato. Yo creo que los perfiles son importantes. Y al final acaba... Es lo que mucha gente puede conocer como un buscavidas. O sea, es un buscavidas. En este caso, de la isla de Gran Canaria, en concreto de Las Palmas de Gran Canaria. Él, que está procesado, es la persona, 28 delitos en total, por la que más delitos se procesan, es quien monta la agencia en su momento. O sea, que en este caso podríamos decir que es el cabecilla. Es el cabecilla, sí, es el cabecilla, Gino. sin duda. Pero realmente era una pieza que necesitaba de otras piezas para funcionar, porque no tenía recursos económicos. ¿Esa foto es de una ficha policial? Claro, estos son evidentemente las fichas policiales de los procesados. Sí, Vale. evidentemente. Ya han Decías sido que publicadas. viene de no era de un origen Sí. adinerado y que es quien encabezaba Y toda funda la trama. agencia, y funda la agencia. Te decía de las fotos que, por cierto, ya han sido publicadas. No muchas, pero, por ejemplo, hay algunos digitales que sí que han seguido este asunto, incluso algunos digitales de la península, y que sí que han publicado cosas del sumario, como, por ejemplo, las fotografías de los procesados, aunque en líneas generales estos días no las hemos visto. Fue quien fundó la agencia. Él captaba a las menores, sobre todo a través de las redes sociales. Facebook, Instagram después, pero en aquella época sobre todo Facebook, y él les escribía mensajes privados, veía sus fotos y enseguida intentaba captarlas. Las intentaba captar, después les pedía que buscasen a otras amigas y que le recomendasen a otras amigas. Y las intentaba captar ofreciéndoles, bueno, pues primero eso, que si se unen a una agencia de modelos iban a tener, pues iban a prosperar en un mundo, pues, el del modelaje, el de las azafatas y demás, pero después, poco después, salvo en algunos casos a las que engañó directamente a esas personas, les dice directamente que además pueden ganar mucho dinero si se prostituyen acostándose con personas muy importantes. Es una cosa en la que Gino insiste mucho. Puedes llegar a ganar hasta 500 euros, les dice, si te acuestas con personas muy importantes. Cuando la realidad es que la mayoría de las veces se les pagaba muchísimo menos a estas personas y en todos los casos, o en la mayoría de los casos, Gino se quedaba con la mitad del dinero. Y lo que hacía muchas de las veces es, en vez de quedarse con la mitad del dinero, les decía todo esto está en las actuaciones, que podía, en vez de pagarle, se podían quedar con todo si tenían sexo con él. Y el problema es que Gino era un auténtico depravado, y es un auténtico depravado, como queda sexualmente, como queda reflejado en las actuaciones. Por ejemplo, una de sus fantasías sexuales es mear a las mujeres con las que tiene relaciones sexuales. Y con una de las menores, que ha sido víctima en esta causa, se negó, se lo ofreció, ella se negó, no quería hacer eso, y él la obligó y de hecho la empujó, la tiró al suelo y le mea encima. Esto ocurre, esto está en las diligencias, y esto lo hizo Gino, así lo relató la propia víctima, insisto, ante la policía en este caso. Comportamientos como este, o llegar incluso a ofrecerle a una de las víctimas a tener relaciones con un animal, con un perro, porque eso a él le ponía, y cosas así que yo no voy a contar todos los detalles, muchísimos detalles más como estos, pero sí que quiero dar algunas pinceladas, algunos detalles para poner al nivel de los hechos que estamos hablando y la gravedad de los hechos que estamos hablando. Él las llevaba a un piso franco que tenía, donde solía emborracharlas, para después llevarlas hasta donde a los clientes con las que, pues, pasaban o tenían esas relaciones sexuales. Incluso llegaba a utilizar fotos de chicos guapos para decirles, bueno, estos van a ser los típicos clientes que vas a tener, cuando en realidad, pues, eran otro tipo de clientes como los que vamos a ver a continuación. Él sabía que eran menores, esto es muy importante, él sabía que eran menores. Hay infinidad de declaraciones de víctimas y de testigos que dicen que él sabía que eran menores y no le importaba. Él a conciencia prostituía a menores. Y esto queda claro en las actuaciones. Es más, y es una cosa todavía peor, él sabía que en muchos casos eran menores vulnerables, no solo porque las recogía en los centros, sino porque hay una conversación que tiene con otro de los procesados, con Tony, el italiano del que hablaremos después, en la que él le dice que él sabe, que él no se siente bien, ¿no? Viene a decir que él no se siente bien porque él sabe que se está aprovechando de esas mujeres, de esas menores. Y evidentemente, si tú sabes que son menores, si sabes que te estás aprovechando, realmente Gino tiene muy complicado escapar de esta causa, siempre y cuando, pues, todas las menores que de momento han seguido adelante sigan adelante con su posición, porque insisto que... O sea, que Gino realmente es el que peor lo tiene, sí, desde el punto de vista judicial. Sí, todo el mundo le señala a él. Y que lógicamente era el cabecilla de esta actuación. Hay chicas que
porque esto está también, y lo cuentan, que le tenían mucho aprecio a Gino, y ellas consideran a Gino que Gino les ayudaba, pues al final eran chicas que no tenían dinero, jóvenes que no tenían dinero, y que veían en Gino una salida económica a muchos de sus problemas, que iban, problemas ya digo, de todo tipo. Y hay chicas que, por ejemplo, dicen que Gino es buena gente, que se le coge cariño rápido. Esto también lo dicen. David, igual que hay otras que dicen que su trato era completamente denigrante. En el caso de Gino, vale, sabemos que está procesado, sí, pero ¿tenía antecedentes penales? Sí, es una persona que ya estaba registrada. Sí. Vale, sí, o sea que sí que que ya registrada. había tenido otras cuestiones. Sí, de otros ámbitos, digamos. De otros ámbitos. Bien. Sí. La segunda persona procesada es importante también que la conozcamos porque es Eugenio Hernández León, alias Felipe, él se hacía llamar Felipe. Está procesado por 12 delitos de prostitución de menor de edad, 2 delitos continuados de prostitución de menor de edad y un delito de incitación a la prostitución de menor de edad. Eugenio Felipe es otro auténtico depredador. Era el principal cliente de la red. Yo me atrevo a decir que incluso era una pieza fundamental de la red. Él incluso intentaba saltarse a Gino. Él utilizaba a Gino para tener acceso a las chicas, pero después de que podía se saltaba a Gino para ser él quien directamente tratase con las chicas. Hay infinidad de relaciones, bueno, por eso tiene tantos delitos, hasta 15 delitos por los que se les está procesando, de relaciones que están atestiguadas por los testimonios de las víctimas que han reconocido en varias ocasiones a Gino en esas diferentes ruedas de reconocimiento. A Gino, perdón, en este caso a Felipe, perdón, a Eugenio Hernández León. Eugenio es una persona con dinero, de una familia de aguatenientes, de dueños de pozos de agua en la isla de Gran Canaria, que además pues, ha hecho inversiones inmobiliarias, una persona que tiene dinero, de esas personas que tienen dinero porque lo han heredado y que después bueno, pues lo gestionan unas mejor que otras. Es la persona que de algún modo introduce en los hechos a Eustacio López, el de Lopezán, porque es la persona que queda con Eustacio López en una finca de su propiedad, de la propiedad de Eugenio, en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, para negociar un acuerdo comercial, un acuerdo que tenía que ver, en este caso, con el suministro de agua al campo de golf de Meloneras, en el sur de Gran Canaria, y allí se producen los hechos por los que está siendo procesado Eustacio López. Hay que decir que no es el caso de Eugenio, que no está siendo procesado por un solo hecho, sino porque queda atestiguado que muchas veces era el principal cliente al que Gino, una vez que tenía chicas nuevas, él constantemente pedía chicas nuevas, cada vez que había chicas nuevas Gino se las llevaba a Felipe. Un dato macabro, para que se hagan una idea, el teléfono que él utilizaba para este tipo de conversaciones, el número era el 60 606 666 666. Dios mío. Claro, ustedes saben que en el número del demonio, ¿no? Claro, o sea, es un dato macabro, ¿no? Pero un poco también demuestra, son detalles, ¿no? Que demuestran un poco la personalidad. Ese tipo de números además suelen ser solicitados. Claro, para tener un número así se solicita, claro, tú puedes solicitar y si está libre te lo dan. Demasiada coincidencia. Claro, evidentemente. Que actúes como un demonio en caso de actuar así y, bueno, está probado que actuó así. Bueno, está dicho por las personas, en este caso por las víctimas que actuó así, además o sea, son muchas las víctimas y todas coinciden, o sea, no hay ninguna duda, cualquiera que tenga acceso a las actuaciones no hay ninguna duda de que era una persona que tenía esas relaciones, que quería tener relaciones con menores y que según las actuaciones, también esto es importante, David, sabía que eran menores. David, ¿él realmente conocía a Eustacio o realmente era la primera vez que se encontraba con él? Hombre, él con Eustacio probablemente lo conocía, yo entiendo que sí, dado los intereses que manejan unos y otros. Claro, en este caso estamos hablando de tal. Hablaremos de la figura de Eustacio y de que, por ejemplo, Eustacio no tenía ningún tipo de relación o no ha quedado acreditado con Gino, en este caso, con el cabecilla de la red, con este. Pero sí con el este. alias Felipe. Y tiene sentido, porque al final, ¿cuál es su perfil? Pues el empresario, el empresario que tiene capacidad económica y demás. Vamos a seguir porque creo que es importante el tema. Hemos conocido a dos de los procesados. Vamos con el tercero de los procesados, que es Emilio Cabrera Caballero, Dani, él se hacía llamar Dani. Es el más joven de todos, está siendo procesado por 7 delitos de prostitución de menores. La historia de Dani, de Emilio Cabrera, es curiosa porque él y su padre, o sea, él ha tenido hasta en 7 ocasiones, según los indicios que hay, relaciones sexuales con menores, pero en un momento su padre llegó a estar investigado en la trama, no investigado en el sentido de acabar siendo procesado, porque no ha sido finalmente procesado, pero sí porque una de las menores llegó a reconocerlo, porque en una ocasión el padre de Dani pidió
que tener sexo con una menor y la menor se negó porque era muy mayor. Son una familia que tiene un taller mecánico en Gran Canaria. Ellos tienen también motos de agua. Recuerdo que a algunas chicas las engatusaba dejándoles subirse a la moto de agua. Esto lo han declarado ellas. Y al final, pues era un cliente también que tenía mucha relación con Gino. O sea, tenía una relación de mucha confianza y por algún motivo que a mí se me escapa, pues se le debían favores, porque hay veces que incluso Gino le mandaba chicas con las que tenía relaciones sin pagar. Después ya Gino pues buscaba la manera de intentar convencerlas de otra manera, pero tenía esa confianza con Gino y siempre estaba, o sea, está muy presente, ¿no?, en todas las actuaciones y en todos los testimonios. Siempre era no era el principal cliente, que era Felipe, pero probablemente era el segundo cliente más demandado, y así consta por todos los delitos por los que es procesado, ¿no? Curiosa la situación del padre. Insisto, el padre, eso sí, finalmente no ha sido procesado. El siguiente es llamativo, ¿no? Es bastante dura la historia de este procesado, Domingo Hernández Tarajano, procesado por 4 delitos de prostitución de menores. Su caso es llamativo porque además, esto es complicado decir, porque yo creo que a las mujeres en este tipo de cosas se les humilla en todo momento, ¿no?, en estas circunstancias. Pero si había alguien que las humillaba además, más allá de los actos completamente repudiables de Gino, que las humilló en el trato, que no se ve, por ejemplo, en situaciones como la de Felipe y demás, probablemente porque tuviera más dinero, era Domingo. Porque Domingo, hay una chica que relata, y es muy, muy, muy duro, ¿no?, como ella, habían acordado tener las relaciones por 50 euros, una menor. Estamos hablando siempre, en este caso, de víctimas de menores, porque estas personas pues tenían relaciones con prostitutas adultas, personas prostituidas adultas, mujeres prostituidas adultas, pero siempre que estamos hablando de los hechos por los que están procesados son menores. Y tuvo relaciones con 2 menores de manera separada, después con ellas de manera junta, y a una de ellas en una ocasión le había prometido pagarle 50 euros, pero cuando después de tener la relación sexual le paga solo 15, y la lleva hasta la parada de guaguas y le dice que no se preocupe, que él va a volver ahora, que la va a recoger, la va a llevar a su casa y le va a pagar el dinero que falta. Bueno, pues nunca apareció ni nunca le pagó ese dinero, y la chica se quedó allí, la niña, la menor, la víctima, tirada en una parada de guaguas esperando con los 15 euros que le había dado. Esa menor, cuando fue a la rueda de reconocimiento, las menores de las ruedas de reconocimiento, cuando reconocen las personas, cuando reconoces a alguien, firmas, ¿no?, como que tú reconoces a esa persona, y mientras firmabas y lo recogió la policía en su momento, lo llamó el asqueroso, ¿no? Decía, el asqueroso. Era probablemente lo más flojo que se le podía haber ocurrido en aquel momento por el trato que llegó a darle, ¿no? El siguiente procesado. Vamos con es Eustacio López González. El millonario lo llamaban. ¿Lo llamaban así? Sí, dentro de la regla. Está procesado por 2 delitos de prostitución de menor de edad. Lo llamaban el millonario porque la figura de Eustacio, aunque nunca, y eso en ningún momento en las actuaciones hay que dejarlo claro, no hay nada que demuestre que tuviera algún tipo de relación directa con Gino. Sí que tenía relación indirecta y con la agencia a través de otras 2 personas, de otros 2 procesados, de Eugenio por el hecho que vamos a contar ahora y de Tony el italiano, del que vamos a hablar después. No tenía ninguna relación con Gino, con el principal cabecilla, ninguna. O sea, no hay nada en las actuaciones que le relacione, no hablaba con Gino, no sabemos si sabía quién era, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que Gino sí sabía quién era él. Claro. Y sí sabía que en ocasiones había tenido relaciones con mujeres adultas de la agencia. Y entonces utilizaba su nombre para captar a las menores. Y decía, es que hay un millonario, y en algún caso se le escapaba, que paga hasta 500 euros. O sea, Gino utilizaba a un hombre influyente, conocido en Gran Canaria, como Eustacio López, para engatusar a las niñas. Para engatusar a las niñas. Y es cierto que era un cliente. Era un cliente porque, al menos... No de las menores. No de las menores. De la agencia. De la agencia, exacto. De modelos, que al final era una agencia de prostitución. Exacto. Hay constancia de al menos 2 personas en las actuaciones, mayores de edad, insisto, que aseguran haber tenido relaciones con Eustacio. Ambas aseguran haber cobrado 500 euros de sus relaciones con el dueño de la OPESAN. Insisto, mayores de edad. Y lo que tú decías, hay que decirlo así porque es verdad. No hay en las actuaciones, y mira que a él le interviene en el teléfono, y mira que están sus conversaciones, y yo he podido tener acceso a esa documentación. No hay en ningún momento en el que Eustacio
hable de tener relaciones con menores, se interese por tener relaciones con menores, pida tener relaciones con menores, como sí que ocurre con algunos otros de los procesados. ¿Y entonces por qué está procesado, David? Pero, esa es la gran pregunta, ¿por qué está procesado? Está procesado por unos hechos que ocurren en esa piscina de ese chalet de San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar de ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa en esa piscina, en ese chalet de San Bartolomé de Tirajana? En ese chalet supuestamente quedan Felipe, Eugenio, sí. ¿De quién era propiedad este chalet? De Eugenio, del que se hacía llamar Felipe, del procesado número 2 que hemos visto hoy. Del dueño de las aguas. Del dueño de las aguas, del dueño de pozos de agua, y queda allí para cerrar un acuerdo con el propio, así lo ha reconocido el propio Eustacio López, para cerrar un acuerdo comercial. En este caso, el suministro de agua al campo de golf de Meloneras en el sur de Gran Canaria. Y quedan allí. Fíjate tú, ¿no tendrá un empresario tan influyente como Eustacio López despachos donde poder atender a un hombre, a un aguateniente que no sea en un chalet particular con lo que ahora nos vas a contar? Fíjate tú. Sí, sin duda. La verdad es que hay muchos sitios. Pero bueno, yo también me he dado cuenta de que hay personas que a unos niveles tienen comportamientos que el resto de personas no tenemos. O sea, no cerramos negocios con grandes comidas, ni rodeado de muchas mujeres, como ahora veremos que es el caso, ni estamos todo el día pendientes de muchas cosas que yo he visto, que a mí me sorprende cómo estas personas sacan tiempo para después poder satisfacer sus deseos sexuales, en muchos casos pagando por sexo con mujeres, ¿no? ¿Pero qué ocurre en esa fiesta? En esa fiesta, después de esa reunión, supuestamente, porque aquí sí que hay hechos, declaraciones bastante contradictorias, tanto de las testigos como también de lo que propiamente declara el propio Eustacio, lo que han declarado otras personas o han presentado a través de sus defensas otras personas. La realidad es que lo que sí sabemos, porque esas son las partes que coinciden, es que después de esa comida llega un momento en el que aparece un furgón ahí, fletado por Gino, el cabecilla, el principal procesado, en el que van 10 mujeres, 10 jóvenes, 10 chicas jóvenes, de las cuales 2 son menores de edad de 17 años. Exactamente, le faltaban 3 meses para cumplir los 18 años. Menores de edad. Pero por dar todos los datos. Menores de edad. 2. Más otra chica que la había traído o venía por parte de Felipe. Bien. De la otra persona que estaba en la piscina. Según el relato de estas chicas, ellas primero entran en la casa, se visten, se preparan, empiezan a beber, David, he hecho esta apreciación porque en ocasiones, en una actitud completamente machista e irracional, a veces uno desgraciadamente escucha comentarios de, fíjate, esa chiquilla que va con 13 años, ya oye, ya entiendes lo que va detrás. Totalmente. 13, 14, 15, 16, hasta que no cumples 18, eres menor de edad y punto pelota. Totalmente. Y a nivel jurídico es así. Pero es importante porque, sin entrar en esa parte, porque no tenemos capacidad para valorar eso. Sí, claro, le vas pidiendo el carnet de identidad. Claro, por eso. Como no se le va pidiendo el carnet de identidad, hay un hecho fundamental, y el juez insiste mucho en ello, que es la apariencia. O sea, amigo. No es lo mismo una menor de edad que no aparenta ser menor de edad, sobre todo cuando está en una franja de edad de 17, 18, a punto de cumplir 3 meses para los 18 años, que una que sí lo aparente. De estas 2 chicas, insisto que esto yo no lo puedo afirmar categóricamente, pero sí que es verdad que en base a las declaraciones así se dice, una de ellas al parecer sí que parecía mayor de edad, a pesar de ser menor, pero la otra tenía rasgos de menor de edad, porque era más pequeñita, era más delgadita y demás. Pero la cuestión es que aparecen estas 11 chicas en total, empiezan a beber y se dirigen a la piscina. Y en la piscina se encuentran, según el relato sobre todo de las 2 menores, se encuentran con 2 hombres, los 2 hombres, con Eustacio y con Felipe, desnudos dentro de la piscina, junto ya con algunas otras chicas, y se meten todas en la piscina. Según el relato de los hechos cruzados, que coinciden, empieza a haber besos, tocamientos con estas chicas por parte de las 2 personas que están en las piscinas, que es Eustacio y Felipe. Según esos relatos, según las actuaciones, a Felipe se habían caprichado con una de las menores con la que tenía apariencia de más menor e intenta tener relaciones sexuales con ella. Pero esa chica ya le había comunicado a su amiga que no se encontraba cómoda, a la otra menor, la víctima 1 y la víctima 17. Una fue la que denunció todo y la que se quedó embarazada. Y la otra es la que le comentaba a ella que aquello no le gustaba, que no se sentía cómoda y que ella no quería tener relaciones sexuales. Y entonces cuando Felipe
intenta penetrar a esa menor, se antepone, se pone delante la otra menor para ser ella la que tiene relaciones sexuales con Felipe y proteger a la otra menor. De las declaraciones, y así sale en el auto por el que se procesa, y es el hecho por el que se procesa a Eustacio López, la otra menor, la que al final es protegida y no tiene que tener relaciones sexuales con Felipe, le hace una felación a Eustacio López. Esto está en el auto judicial, esto está en la declaración de algunas de las personas que se encontraban allí y que así lo han dicho. Claro, ahora entramos, esto es, insisto, el relato de los hechos. Después esas chicas, tanto Felipe como Eustacio se van a habitaciones con otras chicas. En el caso de Eustacio, ninguna de las menores se va con él a la habitación, de eso también hay constancia, ninguna de las menores. Él se va y tiene supuestamente relaciones sexuales con una mayor de edad, ella al menos así lo declaró, dijo haber cobrado por ello, y Felipe se va a otra habitación con otras personas. Al parecer entra dentro de esa habitación una de las menores de edad. La realidad de estos hechos ocurrieron así. Después esas menores se visten, se van a la furgoneta. Llega Gino a la furgoneta cuando ya las menores han recogido y se van a ir de la fiesta en este chalet del sur de Gran Canaria, y empieza a repartir el dinero y les empieza a dar dinero. Claro, supuestamente si habían tenido relaciones o no iban a cobrar más o menos, porque aquí lo que parece que ocurre, así lo declara la víctima una, es que ellos no pagaban directamente, los dos clientes en este caso, a las víctimas o a las mujeres prostituidas en su caso, sino que el dinero, según la víctima 1, ella se había enterado que se pagaron 5.000 euros de entrada a Gino para que trajera ese furgón fletado de mujeres. Entonces después Gino ese dinero lo repartió, y lo repartió mal, lo repartió a la baja, y por eso muchas de ellas se enfadaron con él. Claro, evidentemente, encima les estaba dando poco dinero después de haber pasado por aquel trance, ¿no? O sea, era una cosa bastante dura, ¿no? Y es ahí cuando, a raíz de eso, que la víctima 1 se enfada porque ya se entera de que se habían pagado supuestamente 5.000 euros. Claro, esto es importante. Este episodio es importante porque ahora ustedes han visto con todo lo que hemos contado que al final la participación presuntamente David, delictiva... Sí. Me vas a perdonar, Sí. No sé, Óscar, cómo lo estás viendo tú, pero es que no me cabe en la cabeza, sea quien sea, que tú vayas a cerrar un negocio a una finca, a un chalet, con un aguateniente. ¿Se dice así, David? Aguateniente. Aguateniente, conocido de la isla de Gran Canaria, para suministrar agua al campo de golf del Grupo Lopezán. Y qué curioso que aparece una furgoneta con... ¿cuántas? 10 chicas. 10 chicas, entre ellas dos menores de edad. Sí. Pero es que, claro, por tanto, oye, cerramos el negocio y nos montamos una fiesta. Es decir, que esto tiene un calado muchísimo mayor del que nos imaginamos. David, continúa. Pero al final, ustedes habrán visto, se habrán percatado de que los hechos por los que penalmente se procesa a Eustacio son eso, y se limitan a esa presunta felación que le hace una menor en la piscina. Y esto es importante, y junto con las relaciones que tiene con la otra. Y esto es importante, las relaciones no sexuales que tiene con la otra. Esto es importante porque el recurso de Eustacio López se basa fundamentalmente en desmontar ese hecho. ¿Y cómo lo desmonta? Claro, Eustacio no niega que estuviera en esa piscina, no niega que estuviera ahí desnudo, ni siquiera niega que tuviera relaciones con personas mayores de edad, niega que tuviera relaciones con esas menores. Pero no solo niega que tuviera relaciones con ellas, sino que se basa fundamentalmente en decir que él no sabía que eran menores de edad, que él no lo sabía. Él no sabía en ningún momento que eran menores de edad, y esa va a ser su defensa, y probablemente en muchos casos esa será la defensa de muchos. Y aquí sí que es verdad que incluso a la menor, cuando se le pregunta si a ella en algún momento le dijo a Eustacio si era menor de edad, ella reconoce que no, que en ningún momento se lo dijo. Pero fíjense la curiosidad de lo que dice, pero es que nosotros damos por hecho que todo el mundo lo sabía, porque es que les requisaron el móvil, se nos requisaron el móvil nada más llegar a todas les quitan los móviles. ¿Por qué? Claro, ¿por qué les quitan los móviles? Porque no quieren que hayan fotos. ¿Y por qué no quieren que hayan fotos? Principalmente porque hay menores en esa fiesta. Entonces ellas dicen, es que nosotros nos dábamos por hecho que sabían que éramos menores, es verdad que no se lo dijimos, ¿no? Y hay una reflexión, esto ya es una reflexión personal que yo hago, evidentemente, en una situación así, ante la duda, que es un poco lo que viene a plantear el juez, o sea, con el dolo eventual, es decir, o sea, tú tienes...
Si dudaste, no te importó. Es lo que viene a decir el juez. Si dudaste, a lo mejor ni dudaste. Y entonces ya despreciaste la posibilidad de que fueran menores. Pero es que si dudaste, no te importó y seguiste adelante, ¿no? Claro, evidentemente, insisto, la defensa, que además tiene un muy buen abogado penalista, Eustacio López, como no puede ser de otra manera, se basa en decir, mira, es que él en ningún momento supo que era menor, ni había nada que apuntase a que era menor. Solo una curiosidad, sí. Y es, la investigación se cierra ahora, ¿no? Para el juicio, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero en algún caso, alguien que haya declarado, digo, no lo sé, sí, ha podido ya no querer declarar, no querer estar. Hombre, te lo decía antes, ¿no? Porque aquí es cuando aparecen en un tema tan delicado. Sí. Aquí no lo digo solamente por Eustacio, sino por el resto de personas, que algunas son conocidas. Es evidente, esa pregunta no la hacemos. Y entonces, todos. claro, dices tú, pues aparecen esbirros que pueden llevar dineros para intentar. Esto pasa. Esto pasa. Claro, aquí no sabemos si ha pasado. No lo sabemos, pero digo... Pero yo te lo comentaba al principio, hay dos hechos que están ahí. O sea, la víctima 1, que es la que enciende la mecha de todo esto, llega un momento con la causa judicial, después de ser muy explícita en sus declaraciones, porque lo fue, porque las hemos visto en su momento, llega y dice que ella no quiere acusar a nadie, que ella no quiere... Incluso renuncia a su responsabilidad civil, porque es que, claro, esto podría acabar en indemnizaciones muy, muy importantes para beneficiar a las víctimas, en este caso, ¿no? Por los daños sufridos y perjuicios sufridos, el daño moral, el daño psicológico, por todo eso, y renuncia a esa posible indemnización. Eso es un hecho, porque está incluso en el auto judicial. Pero es que después hay un hecho como que dos chicas que señalan e identifican a una persona, dos menores, que señalan e identifican a una persona. Después esa persona no ha sido procesada, y la verdad es que no sé por qué, Manolo, pero la realidad es que no ha sido procesada, y la única cosa por la que no puede haber sido procesada, teniendo las actuaciones el peso que tienen en su caso, como yo he podido leer, es porque, como te decía antes, las personas que tienen que denunciarlo, que tienen que empujar la acusación, que son las víctimas, pues parece que han dado un paso a un lado, de alguna manera. No te lo puedo decir con certeza, pero, sí, pero es lo que a da... buen entendedor, claro, pocas palabras son es suficientes. lo que da a entender, evidentemente, porque no hay otro elemento que pudiera justificar con estos hechos que, por ejemplo, se procesa a Eustacio y no se procesa a esa persona. No tiene ningún sentido, no hay nada que lo justifique más allá que se hayan debilitado los indicios que habían. Los indicios que hay son básicamente el testimonio de las víctimas. Pero vamos a terminar con Antonio D'Ascenso. Antonio D'Ascenso es el sexto procesado, lo llamaban el italiano. Es el dueño de un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria, es un empresario y es una persona muy amiga de Eustacio López y muy amiga de Gino. Claro, al final Eustacio López no tenía ninguna relación con Gino, pero se llevaba con gente que se llevaba muy bien con Gino. Con este señor. Con este otro italiano. Exacto. Tony, el italiano, llegó a ayudar. O sea, Gino le llega a pedir ayuda para montar la agencia económica y demás, y sobre todo para la promoción de las posibles chicas. Gino siempre se queja de que él necesita eventos para poner en marcha la apariencia de agencia, para poder después captar chicas. Y Tony se lleva muy bien con Gino, tiene una relación bastante directa. De hecho, es a Tony a quien Gino le reconoce en una conversación por WhatsApp, le reconoce que él se aprovecha de las menores y que eso a veces le hace sentir mal, ¿no? O sea, la relación es muy estrecha. Y la relación de Tony con, en este caso, Eustacio también es muy estrecha. Tanto es así que hablan constantemente. Hablan también de mujeres. Hablan de mujeres que pertenecen a la red, mujeres adultas. Y incluso hay un momento, una de las personas de las relaciones sexuales que tiene con una mujer adulta, Eustacio López, de la red, por la que también está documentado que paga 500 euros, o así lo declaró ella, se produce cuando esa Gino la lleva a ver a Tony. Cuando ella se va y va a ver a Tony, a quien se encuentra allí es a Eustacio con, por cierto, otra persona conocida del mundo social, un conocido piloto de rallies de la isla de Gran Canaria, y deciden, eso así lo cuenta ella, que sea Eustacio quien pase con esta chica, insisto, mayor de edad, para tener relaciones sexuales. Bueno, pues entiendo, o sea, David, la relación con que Tony... estas son las personas procesadas. Estas son las personas por procesadas. Delitos de prostitución, de menores de edad. Con la prostitución. Pero claro, si accedes, como tú has accedido, sí, a toda la cuestión de investigada, lógicamente ahí aparece que si el piloto conocido de rally aparece... y otros nombres, no por prostitución con en los menores, que no vamos a centrarnos, claro, exacto, pero no por que prostitución pertenecían, por que tener acudían relaciones.
a este tipo de, exacto, de de servicio. fiestas, servicios. Madre mía. Tenían relación con la realgura. Y un último dato ya para ir terminando, Manolo. Hay un último dato que es muy importante porque en esa conversación se habla de un hecho que ocurrió en el que a mí no me consta que estuviera Eustacio en esa fiesta, que es una fiesta que tiene lugar en un hotel, pero sí que se lo cuenta Tony en una conversación, para que vean hasta al nivel al que llegaba esto a veces, ¿no? Ella misma lo reconoció y lo contó, una testigo, una mujer que pertenecía a esta red. Ella reconoció que a una fiesta la contrataron simplemente para... A mí es que me cuesta contarlo porque no termino de entenderlo, para que ustedes entiendan la extravagancia y los gustos de estas personas a veces, ¿no? Para hacer de mesa. O sea, ella hacía de mesa en la fiesta. Ella había una tarima así, chiquitita, y ella se ponía encima de la tarima y a ella le ponían encima los platos que comía la gente. Era sushi en aquel día, en aquella ocasión. O sea, pero ¿hiciste algo más? No, yo fui allí a mi contrato, de hecho me lo dijeron para hacer de decoración de la mesa. Ella lo dice así literalmente, ¿no? O sea, realmente pagaban a mujeres, o sea, por el placer de estar allí, o sea, para que ustedes vean el nivel al que llegaba esto, ¿no? Que es que soy capaz, yo nunca he estado en nada así, a mí esto me suena a películas, ¿no? Una fiesta, pues mucha gente importante, con alcohol, con muchas mujeres y con algunas que están ahí simplemente, pues eso, Como mesa. como mesa. O sea, es que, no sé, hay cosas muy humillantes, para mí esta es una de las que me llamó mucho la atención, ¿no? El nivel de cómo se llega a degradar a las mujeres en algunos casos como esto, ¿no? Con su consentimiento, pero hasta ese punto, ¿no? A mí hay mucho machismo detrás de todo esto a un nivel muy grande, ¿no? Yo para terminar solo quería hacer 3 apuntes. Insistir en que aquí se junta lo peor del comportamiento humano, yo creo que lo hemos hablado, o sea, Evidente. hay cosas que hemos contado aquí que son muy difíciles de digerir, que es muy difíciles de comprender, que sobre todo cuando hablamos de menores hablamos de gente muy vulnerable, que además son menores de centros de menores con problemas sociales, con problemas económicos, con lo cual son aún más vulnerables. Y aunque son actos más habituales de lo que creemos, son actos por los que no podemos ser indiferentes. Y digo todo esto porque creo que informar de este asunto es fundamental, Manolo, porque estas cosas no deberían de pasar, obviamente. Pero es que en la labor de los medios de comunicación, para contar estas cosas y para que las administraciones se pongan las pilas e intenten evitar esto, que claro que no es fácil, pero evidentemente hay que trabajar para que estas cosas no ocurran, para que los ginos de turno no puedan captar a menores en los centros, para que no puedan captar a ninguna menor, pero mucho menos en los centros que están tutelados por administraciones públicas, ¿no? A mí me gustaría, David, conocer, que lo vamos a hacer, Sí. cuando esto llega al gobierno de Canarias, que en aquel momento era el pacto Coalición Canaria, con el PSOE, con Fernando Clavijo como presidente y vicepresidenta llevando esta materia, Sí. Patricia Hernández, a mí me gustaría preguntar o saber cómo cuando llega este asunto al gobierno, cómo actúa el gobierno. Sí, me gustaría saber si se han depurado responsabilidades. Claro, y luego cómo Cristina Valido, que es quien recoge este asunto, ¿Cómo actuó? el periodo que estuvo en el gobierno de Canarias y qué actuaciones llevó al respecto. Y por supuesto, en la actualidad, el gobierno de Canarias, cómo protege, imagínate, a los que están en este tipo de centros y que son tan vulnerables como hace 4 años o más, porque la pobreza es aún mayor, David. Sí, la pobreza es aún mayor, de eso hablaremos ahora a continuación. Yo insisto, tenemos que lanzar el mensaje de que hay que proteger a nuestros menores, hay que proteger sobre todo a nuestros menores de este tipo de redes, de este tipo de comportamientos. Yo espero que esto sirva para que la gente tenga un poquito más claro qué es lo que hay detrás del caso de 18 Lobas. Vamos a seguir contando todas las novedades que se produzcan desde este asunto o sobre este asunto, pero yo creo que es fundamental que todos hagamos una reflexión sobre cómo tratamos a las mujeres en la mayoría de los casos y sobre todo cómo la visión que tenemos de la mujer como algo que está para servir al hombre, ¿no? Y cuando eso no es así, ¿no? Y yo creo que cuando eso además se lleva a menores es algo tremendo. Yo te voy a decir solo una cosa, te lo voy a confesar. A mí en estos últimos días se me ha dirigido, desde que anunciamos el programa, mucha gente para intentar influir en mi posición, algunos pues de manera honesta, otros de manera menos honesta. Para intentar influir un poco en mi posición, yo tengo muy claro mi opinión sobre todo esto, pero sobre todo tengo muy claro cuáles son los hechos que se han contado, ¿no? He intentado ser lo más fiel a esos hechos, que se han investigado. Pero también tengo claro una cosa, Manolo. La mejor manera de combatir esto es con información, ¿no? Y contando las cosas. Y yo también te quiero felicitar a ti, porque si yo he recibido a mi nivel esas presiones, no me cabe duda de que tú, a tu nivel, también las tienes que haber recibido. Y que hoy vengas aquí
y tengas la valentía de contar esto. Cuando han pasado 4 o 5 días ya desde que este auto se conoció, que lo más fácil era correr página, como han hecho muchísimos medios de comunicación, que hayas contado este programa o que hayas querido que este programa se haga, a mí me parece que hay que quitarse el sombrero y yo te felicito y te doy las gracias porque me hayas dejado poder con libertad hablar de este asunto.